cuidadoso. Existe una verdad sobre la prosperidad que ha sido ocultada deliberadamente a las masas durante siglos. Mientras la mayoría lucha por pagar sus facturas básicas, unos pocos privilegiados viajan por el mundo sin preocupaciones financieras. La diferencia no reside en el dinero que poseen, sino en 5 leyes espirituales que pocos conocen. Y estas leyes se han mantenido en secreto por una razón muy específica. Marcados por el destino, ha llegado nuestro turno. En los próximos minutos descubrirás qué distingue a quienes viven en la escasez de quienes rebosan de abundancia divina. Pero debo advertirte, esta información contradice todo lo que te han enseñado sobre el dinero y la prosperidad. Si estás preparado para ver la verdad, continúa viendo. Porque lo que estoy a punto de revelar podría cambiar tu realidad financiera para siempre. Me llamo Ricardo y durante 12 años viví atrapado en una rutina asfixiante. Me levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba hasta que las piernas me fallaban y volvía a casa con la sensación de que estaba desperdiciando mi vida. Miraba mi cuenta bancaria y solo veía números que apenas cubrían lo esencial. Mientras tanto, veía a la gente a mi alrededor viajar, vivir experiencias, explorar el mundo, y la pregunta que me atormentaba cada noche era, ¿por qué ellos y no yo? Durante años creí que era cuestión de suerte, o de nacimiento, o de contactos, hasta que una conversación con un hombre de 74 años en un monasterio en las montañas de Perú cambió por completo mi perspectiva. Me dijo algo que aún resuena en mi mente. Jamás prosperarás si te riges por las leyes de los hombres. Los elegidos se rigen por leyes distintas, leyes que han permanecido ocultas porque liberan. Esa frase me destrozó emocionalmente. Me di cuenta de que había pasado más de una década siguiendo reglas que me mantenían estancado. Y lo peor, esas reglas se crearon precisamente para eso, para mantener a la gente atrapada. En ese momento, tomé una decisión. Decidí investigar esas leyes prohibidas. Y lo que descubrí no solo cambió mi situación económica, sino toda mi existencia. Lo que voy a compartir no es teoría. Son principios descritos en textos antiguos, pero que se han omitido deliberadamente de las enseñanzas populares sobre la prosperidad. Y hay una razón para ello. Cuando comprendes cómo funciona realmente la energía de la abundancia, dejas de ser controlable, dejas de depender de sistemas externos. Y eso amenaza las estructuras de poder que han existido durante milenios. Lo primero que necesitaba comprender era esto. Existen 2 formas de prosperidad. La prosperidad horizontal, que es la que busca la mayoría, donde se intercambia tiempo por dinero y esfuerzo por resultados. Y la prosperidad vertical, la de unos pocos elegidos, donde la abundancia fluye a través de ti, no gracias a ti. La diferencia es abismal. La mayoría de las personas han sido programadas para buscar el bienestar general, trabajar duro, ahorrar, ser disciplinado. Y si bien estas cosas tienen su valor, operan dentro de una limitación estructural. Siempre estarás limitado por el tiempo disponible y la energía física que posees. Es una prisión disfrazada de virtud. Los elegidos actúan de forma distinta. Comprenden que la prosperidad divina no se gana, sino que se canaliza. Y para canalizarla es necesario conocer las leyes que rigen el flujo de la abundancia en el plano espiritual. Leyes que han permanecido ocultas porque revelan una verdad incómoda. La escasez es artificial, no natural. Pero antes de revelar estas 5 leyes, debes comprender algo crucial. Cada una contradice algo que te han enseñado desde la infancia. Tu mente se resistirá.
Buscará razones para rechazarlas. Esta resistencia no es accidental, fue inculcada en ti, y reconocer esto es el primer paso hacia la verdadera libertad financiera. La primera ley prohibida es la más contraintuitiva de todas, y precisamente por eso, la más poderosa. La ley de la carencia invertida establece que cuanto más actúas por necesidad, más necesidad creas. Reflexiona profundamente sobre esto. La energía de la carencia genera más carencia, no porque el universo sea cruel, sino porque con cada acción señalas que tu realidad es de insuficiencia. Los antiguos textos cabalísticos describen claramente este principio. Quien siembra por miedo a la hambruna solo cosechará lo suficiente para volver a temer, pues la semilla ha sido impregnada con la frecuencia de la escasez. Los maestros sabían que la energía que impulsa la acción determina el resultado más que la acción misma. Esto es algo que nadie te cuenta. Cuando tomas decisiones financieras basadas en el miedo a la escasez, activas un campo magnético de falta a tu alrededor. Cada elección refuerza la idea de insuficiencia. Y el universo, que responde a la frecuencia, no al deseo, te da justo lo que vibras, más situaciones que te generan preocupación. Los elegidos hacen lo contrario. Toman decisiones basadas en una certeza interior de abundancia, incluso cuando su cuenta bancaria indica lo contrario. Esto no es irresponsabilidad, sino la comprensión de una ley superior. Cuando actúas como alguien que ya lo tiene todo, emites una señal cuántica diferente y la realidad física comienza a reconfigurarse para coincidir con esa señal. Un ejemplo práctico. Recibes una suma de dinero y tu primera reacción es aferrarte a ella, guardándola con recelo por temor a no volver a recibirla. Esta acción, por muy racional que parezca, está cargada de una mentalidad de escasez. Quien recibe la suma, al instante, ya sabe que hay más de donde vino. Puede ahorrar, puede invertir, pero la motivación es completamente distinta. No se trata de acumular por miedo, sino de una gestión consciente basada en la certeza. Y aquí está la parte que pocos comprenden. Esta ley funciona tanto para atraer como para repeler. Cuanto más te aferras, más alejas. Cuanto más fluyes, más fluye hacia ti. Es una ley inmutable que opera independientemente de las creencias. Puedes dudar de ella, pero seguirá funcionando. La pregunta es, ¿a tu favor o en tu contra? La segunda ley prohibida es aún más radical y por eso ha sido eliminada de la mayoría de las enseñanzas espirituales modernas. La ley del vacío intencional afirma que el universo solo puede llenar los espacios vacíos. Si tu vida está completamente llena de lo que no deseas, no hay espacio para lo que sí deseas. Pero la mayoría de la gente le tiene tanto miedo al vacío que nunca crea espacio para lo nuevo. Las antiguas tradiciones taoístas enseñaban que el valor de una taza no reside en la porcelana, sino en el espacio vacío que puede contener. De igual modo, el valor de una casa no reside en sus paredes, sino en el espacio vacío donde uno habita. El vacío no es ausencia, sino puro potencial, y los elegidos saben cómo crear espacios deliberados para que la abundancia tenga lugar. Permítanme ser franco. Si su agenda está repleta de trabajo que detesta, no hay tiempo para que surjan mejores oportunidades. Si su espacio físico está desordenado, con objetos sin usar, no hay energía para que se manifiesten nuevas posibilidades. Si su mente está llena de preocupaciones y distracciones, no hay espacio mental para ideas que podrían transformar su situación financiera. Los elegidos crean deliberadamente
vacíos. Se desprenden de lo que ya no les sirve, incluso sin tener un reemplazo garantizado, y esto inquieta a quienes se rigen por las leyes convencionales. ¿Cómo se puede renunciar a un trabajo sin tener otro? ¿Cómo se puede deshacerse de cosas sin haber comprado otras nuevas? ¿Cómo se puede liberar tiempo sin saber qué lo ocupará? La respuesta es sencilla: confiar en una ley superior. En los textos herméticos existe un principio que dice: la naturaleza aborrece el vacío. Cuando se crea intencionalmente un espacio vacío con un propósito superior, el universo se apresura a llenarlo. Pero la clave reside en dos palabras: intencional y con un propósito. No se trata simplemente de crear vacío por el mero hecho de crearlo, sino de crear un espacio específico para algo específico. Esto es algo que experimenté personalmente. Cuando finalmente me liberé de relaciones profesionales que me agotaban, incluso sin tener nuevos contratos garantizados, surgieron oportunidades que triplicaban mi salario en menos de 3 semanas. No porque trabajara más, sino porque se liberó el espacio energético que ocupaban esas relaciones. Y cuando se crea un vacío intencional, el universo actúa con sorprendente rapidez. Pero esta ley tiene un requisito indispensable: valentía. Hay que estar dispuesto a soltar antes de aferrarse a algo nuevo. La mayoría no lo hace. Se aferran con uñas y dientes a ramas podridas, quejándose de que no alcanzan el fruto maduro. Y la razón es simple: tienen las manos ocupadas. Textos védicos de más de 5.000 años describen un concepto llamado aparigraha, que significa desapego. Sin embargo, la traducción se ha distorsionado en Occidente. No se trata de no poseer nada, sino de no ser poseído por nada. Los sabios védicos observaron que quienes se aferraban a las posesiones materiales, incluso en abundancia, vivían en constante ansiedad, mientras que quienes mantenían las manos abiertas recibían abundancia continua. En los monasterios tibetanos existe una práctica secreta transmitida oralmente. Los monjes que buscan alcanzar la prosperidad espiritual deben donar la mitad de todas sus posesiones una vez al año. No para empobrecerse, sino para cultivar la conciencia de que la fuente de la abundancia es interna, no externa. A esto lo llaman cortar las cadenas de la ilusión. Y los registros demuestran que los monjes que lo practican jamás experimentan escasez, incluso sin buscar acumular bienes. Existe un texto gnóstico llamado el Evangelio de la Verdad, hallado en Nag Hammadi, que contiene un pasaje poco conocido. Describe cómo los elegidos reconocen que todo ya está disponible en el reino de lo inalcanzable. La cuestión no es crear prosperidad, sino eliminar los obstáculos que impiden su flujo natural. Y el principal obstáculo identificado es el apego a lo conocido. Los maestros sufíes del siglo XII enseñaban algo llamado tawakkul, que se traduce aproximadamente como confianza en Dios. En realidad es mucho más profundo. Es la práctica de dar pasos concretos, desapegando por completo del resultado. Describían a hombres que viajaban por desiertos sin provisiones, pero que nunca pasaban hambre porque se regían por leyes espirituales que trascienden la física convencional. No era magia, era la comprensión de principios superiores. En el Talmud se encuentra un debate fascinante sobre por qué algunos mercaderes hebreos prosperaron en territorios hostiles, mientras que otros, igualmente hábiles, fracasaron. Los rabinos concluyeron que no se trataba de competencia técnica, sino de lo que ellos llamaban emuná, una certeza interior que precede a la evidencia física.
Quienes poseían esta certeza tomaban decisiones que parecían imprudentes, pero que, en última instancia, generaban abundancia. Y aquí reside la conexión que pocos establecen. Todas estas tradiciones, separadas por continentes y milenios, han identificado los mismos principios. Esto no es casualidad. Son leyes universales que han sido descubiertas repetidamente por quienes han indagado profundamente y se han mantenido deliberadamente en secreto porque, al comprenderlas, liberan a las personas de sistemas de control basados en la escasez. La tercera ley prohibida contradice toda lógica económica convencional y quizá, por eso, es la más oculta. La ley de magnetización a través del dar establece que aumentas tu capacidad de recibir en proporción directa a tu capacidad de dar. Pero no cualquier tipo de dar. Dar duele. Dar desafía tu zona de confort. Dar provoca pánico. En los círculos internos de las antiguas escuelas de misterio existe una enseñanza transmitida únicamente a los iniciados avanzados. El acto de dar estratégicamente crea un vórtice energético que atrae oportunidades. No es karma. No es que quien siembra vientos recoge tempestades. Es una ley de magnetismo espiritual que opera a frecuencias invisibles. Esto es algo que nadie explica correctamente. Cuando das algo significativo para ti, algo que te cuesta emocionalmente, envías un mensaje al campo cuántico. Estás diciendo, opero desde una abundancia tan profunda que puedo desprenderme de lo que es valioso. Esta afirmación crea una huella energética y el universo responde a las huellas, no a las palabras. Pero la mayoría se equivoca. Donan lo que les sobra, regalan lo que ya no necesitan, lo que tenían por ahí tirado, lo que ya iban a desechar. Esto no crea magnetismo. De hecho, refuerza la costumbre de desechar. La persona elegida da lo que aún desea, da lo que es valioso, da lo que le hace pensar. Estás loco. Y es precisamente ahí donde se activa la ley. Las antiguas tradiciones judías practicaban el Ma'aser Kesafim, que consiste en donar el 10% de todo lo que se recibe antes de cualquier otro gasto, antes de la comida, antes del alquiler, antes de cualquier otra cosa. Y la instrucción era clara: no se debe donar de lo que sobra, sino de lo que llega primero, porque el principio subyacente es cultivar la conciencia de que la fuente es inagotable. Los registros históricos demuestran que las familias que practicaron esto consistentemente, generación tras generación, jamás experimentaron pobreza, ni siquiera ante la persecución, las guerras y las expulsiones. Algo más allá de la lógica humana estaba en juego. Y los rabinos explicaban: al dar primero, declaras que no es el dinero lo que te sustenta. Reconoces una fuente superior, y esa fuente responde. Existe un fenómeno documentado en las comunidades que practican la generosidad radical. Quienes dan hasta sentir incomodidad afirman con una frecuencia asombrosa que surgen oportunidades inesperadas de forma consecutiva, no en años, sino en semanas, como si existiera una correlación directa entre dar y recibir. Y la hay. No es místico. Es una ley que opera con la misma precisión que la gravedad. Pero aquí está la prueba. ¿Puedes donar algo que realmente necesitas? ¿Puedes dar dinero cuando tu cuenta está al límite? ¿Puedes ofrecer tu tiempo cuando tienes la agenda apretada? ¿Puedes compartir conocimientos que te den una ventaja competitiva? Si la respuesta es no, sigues operando bajo las leyes de la escasez. Y mientras sigas operando de esa manera, seguirás limitado. Quienes tienen la libertad de viajar
lo comprenden de forma instintiva, donan en aeropuertos, donan en países extranjeros, donan a desconocidos a quienes jamás volverán a ver, y lo hacen no por mera bondad, sino por la comprensión de un mecanismo espiritual. Cada donación es una inversión en un campo invisible que devuelve multiplicado. La cuarta ley prohibida es donde la mayoría se paraliza por completo. La ley del desapego del método establece que puedes definir tu destino, pero no puedes controlar el camino. El universo siempre te dará lo que buscas, pero rara vez de la forma que imaginaste. Y cuando te aferras al cómo, bloqueas el 90% de las posibilidades disponibles. Los manuscritos hallados en la Biblioteca de Alejandría antes de su destrucción describían un principio llamado la providencia a través del camino inesperado. Los sabios alejandrinos observaron que las peticiones específicas a la divinidad eran atendidas, pero nunca por vías preestablecidas. Concluyeron que la mente humana, al ser limitada, no puede calcular todas las variables. Pero una inteligencia superior sí puede. He aquí el problema. Deseas viajar libremente, pero tu mente ya ha decidido que esto solo será posible si consigues un trabajo específico con un salario determinado, en una empresa concreta. Has limitado la infinita creatividad del universo a un único y estrecho cauce. Y cuando ese cauce no se abre, concluyes que tu deseo es imposible. Pero lo imposible es solo tu método, no tu destino. Quienes son elegidos actúan de forma distinta. Declaran el resultado final con absoluta claridad. Viajo por el mundo con libertad financiera. Pero no vinculan esta intención a un método. No dicen, solo puedo viajar si ocurre X, Y o Z. Se dejan llevar. Y al soltar el control del método, abren espacio para que el universo actúe mediante sincronicidades que la mente jamás podría calcular. En los Upanishads existe un concepto llamado Nishkama Karma, que significa acción sin apego a los resultados. Sin embargo, se ha malinterpretado. No se trata de trabajar sin esperar nada a cambio, sino de trabajar con una clara intención de lograr el resultado deseado, pero sin ningún apego al camino específico que conducirá a él. Esta distinción es crucial. Permítanme darles un ejemplo concreto. Conocí a una mujer en Bangkok que hace 3 años trabajaba como maestra en un pueblo pequeño. Tenía muchas ganas de viajar, pero no tenía dinero. En lugar de seguir ahorrando de su sueldo, simplemente se expresó su deseo y se lanzó a la aventura. A los 6 meses recibió una oferta para dar clases en línea a estudiantes chinos, algo que ni siquiera sabía que existía. En menos de un año viajaba y trabajaba desde cualquier lugar. El universo le deparó una sorpresa, pero de una forma que jamás habría imaginado. Ese es el poder de desapegarse del método. Dejas de centrarte en lo imposible y empiezas a centrarte en lo correcto. Y cuando haces eso, tu energía deja de dispersarse en la ansiedad por los caminos y se concentra en atraer el resultado. Pero aquí está el desafío. Tu mente ha sido entrenada para buscar seguridad a través del control. Quiere conocer cada paso antes de dar el primero. Y ahí radica el obstáculo. Porque mientras exijas conocer todo el camino, no darás el primer paso. Y sin el primer paso, el camino no se revela. Los textos herméticos lo describen como caminar en la oscuridad con una antorcha que ilumina solo el siguiente paso. A los iniciados se les enseñaba que el camino completo nunca se revela de antemano, pero cada paso dado ilumina el siguiente. Y confiar en esto es lo que distingue a los elegidos de los estancados. Ahora,
Antes de revelar la quinta y más poderosa ley prohibida, necesito hacer una pausa, porque lo que sigue no es solo información, es una clave. Y las claves solo funcionan cuando se usan en la puerta correcta, en el momento preciso. ¿Estás listo para esta clave? ¿O sigues estancado en las primeras 4 leyes, intentando encajarlas en tu antigua forma de pensar? Esta quinta ley es diferente. Las 4 primeras preparan el terreno, ajustan tu frecuencia, reprograman patrones subconscientes. Pero la quinta ley es la que realmente abre las puertas a la prosperidad ilimitada. Y hay una razón por la que ha sido la más perseguida, la más oculta, la más distorsionada a lo largo de la historia. Las órdenes místicas que enseñaban esta ley fueron disueltas. Los textos que la describían fueron quemados. Los maestros que la practicaban abiertamente fueron silenciados. Porque esta ley, cuando se comprende y aplica verdaderamente, hace a la persona independiente de los sistemas de control externos. Y esto siempre ha sido visto como peligroso por quienes se benefician de la dependencia de las masas. Voy a contarles algo que pocos saben. Hay una razón por la que algunas personas superan las crisis económicas mundiales sin verse afectadas. Una razón por la que algunas personas atraen oportunidades independientemente del entorno externo. Y no tiene nada que ver con la suerte, los contactos o una inteligencia superior. Tiene que ver con una ley espiritual que opera en un nivel que trasciende la economía material. Pero antes de revelar cuál es esa ley, debes tomar una decisión. ¿Estás dispuesto a operar a un nivel al que la mayoría jamás accederá? ¿Estás preparado para ver el dinero, la prosperidad y la abundancia de una forma que contradice el 99% de lo que enseña la sociedad? Porque no hay vuelta atrás. Una vez que lo veas, no podrás dejar de verlo. Y tu responsabilidad aumenta proporcionalmente al conocimiento que posees. La quinta y más prohibida de todas las leyes es la ley de la identidad cuántica. Establece que no atraes lo que deseas, sino lo que eres. Y aún más profundamente, no te vuelves próspero, sino que reconoces que ya lo eres. El cambio no es externo, reside en tu identidad, en el nivel más fundamental de la realidad. Esta es la ley que más violentamente ha sido reprimida, porque otorga un poder absoluto al individuo. Destruye la idea de que se necesita algo externo para ser alguien. Revela que la prosperidad no es un logro futuro, sino un reconocimiento presente. Y cuando las masas empiezan a actuar desde esta perspectiva, se derrumban estructuras de control enteras. Los textos cabalísticos describen algo llamado Ani-Hu, que significa yo soy él. Es el reconocimiento de que no hay separación entre el buscador y lo buscado. Aplicado a la prosperidad, significa que no buscas la abundancia, sino que eres la abundancia buscando expresarse a través de una forma física. Este cambio de perspectiva lo transforma todo. Permítanme explicarlo de forma práctica. Mientras vivan con la identidad de persona que necesita dinero, cada acción que realicen reforzará esa identidad. Trabajan para conseguir dinero. Ahorran por miedo a quedarse sin él. Toman decisiones basadas en la escasez. Su identidad fundamental es la de la necesidad. Y el universo refleja las identidades, no los deseos. El elegido actúa de forma distinta. No desea la prosperidad. Él es la prosperidad misma, no en un sentido arrogante, sino en el reconocimiento de una verdad cuántica. Comprende que, a nivel subatómico, toda la energía es abundante. Cada partícula es infinitamente creativa. Y él, al estar hecho de esas mismas partículas,
Porta esta abundancia como esencia, no como meta. Cuando vives desde esta identidad, tus acciones cambian por completo. No trabajas para adquirir abundancia, sino que trabajas como expresión de la abundancia que ya existe. No ahorras por miedo, sino que administras con sabiduría. No buscas desesperadamente oportunidades, sino que te diriges hacia aquello que resuena con tu frecuencia natural de prosperidad. La física cuántica, en particular el experimento de la doble rendija, demuestra que el observador influye en lo observado. Tu conciencia transforma las posibilidades en realidades específicas. Cuando tu identidad fundamental es la de alguien desapegado de la abundancia, transformas las posibilidades de escasez. Cuando tu identidad es la de alguien intrínsecamente próspero, transformas las posibilidades de abundancia. La mecánica es la misma. La variable eres tú. Las tradiciones del Advaita Vedanta enseñan Tat Tvam Asi, que significa tú eres eso. Es el reconocimiento de que no existe separación entre tú y la totalidad de la existencia. Y si eres la totalidad, no puedes separarte de la prosperidad que existe dentro de ella. La separación es una ilusión, y mientras operes dentro de la ilusión, permanecerás limitado. Esto es lo que cambia al integrar esta ley. Dejas de perseguir. Perseguir implica que lo que buscas está fuera de ti. Pero si eres abundancia en esencia, no hay nada que perseguir, solo hay expresión. Dejas de demostrar tu valía, porque si eres abundancia en esencia, no hay nada que demostrar, solo hay revelación. Aquellos elegidos que viajan libremente lo hacen porque, en su esencia, en lo más profundo de su identidad, ya son viajeros libres. El mundo exterior simplemente se reorganiza para reflejar esta verdad interior. No es que adquirieran dinero y luego viajaran. Se convirtieron en viajeros en su identidad. Y el dinero surgió como una consecuencia natural. Y aquí está la parte más radical. Este cambio de identidad no ocurre en el futuro. Ocurre ahora, en el instante en que reconoces, en lo más profundo de tu ser, que no estás separado de la infinita abundancia del universo. Algo cambia, no en el mundo, en ti. Y cuando cambias, el mundo que observas cambia contigo. Cuando comprendes e integras estas 5 leyes prohibidas, ocurre algo sorprendente en tu psicología. Primero, dejas de vivir con ansiedad constante por el dinero, pues la ansiedad es un síntoma de una identidad basada en la escasez. Al reconocer que te riges por leyes superiores, la ansiedad pierde su fuerza. En segundo lugar, desarrollas lo que los psicólogos llaman un locus de control interno. Dejas de sentirte víctima de las circunstancias externas. Dejas de culpar a la economía, al gobierno, a la situación mundial, porque comprendes que tu realidad es un reflejo de tu frecuencia interna, no de fuerzas externas. Y eso es profundamente liberador. En tercer lugar, empiezas a tomar decisiones basadas en la posibilidad, no en el miedo. Cada elección deja de ser ¿puedo permitirme correr el riesgo? Y se convierte en ¿esto está en consonancia con quién soy? El cambio parece sutil, pero es radical. Una mentalidad te mantiene cautivo, la otra te libera. ¿Recuerdan a Ricardo, a quien mencioné al principio? Ese niño de 12 años atrapado en una rutina asfixiante. Les cuento el resto de la historia. Después de aquella conversación en el monasterio de Perú, regresé a casa, pero algo había cambiado. No en mi trabajo, no en mi cuenta bancaria, en mí. Comencé a aplicar estas leyes una por una. Primero, dejé de tomar decisiones por miedo a la escasez. Luego, creé intencionalmente espacios de libertad.
liberándome de relaciones y compromisos que me agotaban. Después, comencé a dar de maneras que me sacaban de mi zona de confort. Luego, solté el control sobre cómo debían ocurrir los cambios. Y finalmente, cambié mi identidad fundamental. En 6 meses, recibí una oferta de trabajo para algo que ni siquiera creía posible. En un año, viajaba 3 meses al año. En 2 años, mi alquiler se triplicó trabajando la mitad del tiempo. No porque trabajara más, sino porque empecé a operar bajo otras leyes. Y esto es lo que comprendí. La libertad financiera no se mide por el saldo de tu cuenta bancaria. Se trata de vivir en una frecuencia donde la abundancia fluye naturalmente, donde las oportunidades aparecen de forma sincronizada, donde te mueves por el mundo sin la prisión psicológica de la escasez. Los elegidos no son más inteligentes, no tienen más suerte, simplemente conocen y aplican leyes que la mayoría desconoce. Y estas leyes están al alcance de cualquiera dispuesto a cuestionar la programación convencional. Pero hay algo que aún no te he contado. Algo que aquel hombre de 74 años del monasterio me susurró antes de irme. Dijo que estas 5 leyes son solo el principio, que hay un nivel más allá, un 6º principio al que muy pocos tienen acceso. Lo llamó la ley del elegido consciente, y dijo que cuando alguien la comprende, su relación con el dinero trasciende por completo el plano material. No explicó de qué se trataba. Simplemente dijo, lo sabrás cuando estés listo, y cuando lo sepas, tendrás que tomar una decisión. Desde entonces, he estado investigando. He encontrado fragmentos en textos oscuros, pistas en conversaciones con personas que se desenvuelven en niveles de prosperidad incomprensibles. Y cada vez estoy más cerca de descifrar esta 6ª ley. Lo que puedo decirles ahora es esto. Si las 5 leyes prohibidas los liberan de las limitaciones externas, la 6ª ley los libera incluso de la necesidad de prosperidad. Revela algo sobre la naturaleza de la realidad que cambia no solo su relación con el dinero, sino su relación con la existencia en su totalidad. Aquel anciano en Perú me dijo una última cosa antes de despedirnos. Me miró a los ojos y dijo, la prosperidad divina no es un destino, es un estado del ser. Y cuando lo comprendas plenamente, te darás cuenta de que nunca estuviste separado de ella. La separación siempre fue la ilusión que te mantuvo atrapado. Y aquí hay algo que debes entender. Estas leyes no funcionan para quienes solo las conocen intelectualmente. Funcionan para quienes las aplican, para quienes se arriesgan, para quienes desafían la programación incluso cuando todo en su interior clama por regresar a la seguridad conocida. La transformación no proviene del conocimiento, proviene de la aplicación constante, incluso ante la duda. Te propongo un reto. Elige una de estas 5 leyes prohibidas, solo una, y durante los próximos 7 días, aplícala radicalmente. Actúa desde la abundancia, incluso cuando tu economía te diga que hay escasez. Crea un vacío intencional incluso cuando tu mente entre en pánico. Da algo que duela dar. Suelta el control del método. O cambia tu identidad fundamental ahora, no dentro de un mes. En los comentarios quiero saber, ¿cuál de estas 5 leyes te impactó más? ¿Y cuál estás dispuesto a aplicar en los próximos 7 días? Porque esa respuesta me indicará si solo consumes contenido o si realmente estás listo para la transformación. Y si quieres que te avise cuando revele la 6ª ley, la ley del elegido consciente, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación
pondrá a prueba incluso lo que acabas de aprender aquí. Recuerdo estar en aquel monasterio, mirando a aquel anciano, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Y la decisión que tomé aquel día lo cambió todo. Ahora te encuentras en la misma situación. Tienes la información ante ti. Las leyes han sido reveladas. La única variable que queda eres tú. El universo no premia la indecisión, responde al compromiso. Cuando te comprometes plenamente, fuerzas invisibles comienzan a conspirar a tu favor. Puertas que estaban cerradas se abren. Aparecen las personas que necesitas conocer. Oportunidades que no existían se manifiestan. Así pues, mi pregunta final es, dentro de un año, ¿qué querrías ver? ¿A una persona que vio un video interesante? ¿O a una persona que tomó una decisión y cambió por completo su rumbo? Los elegidos te esperan al otro lado, no porque sean especiales, sino porque decidieron presentar su solicitud. Y ahora te enfrentas a la misma elección. Dios lo dijo, y ahora lo has oído. La decisión es tuya.